Aleluya. Santo es el Señor. Poderoso es su nombre para cumplir cada palabra que está escrito en su santo evangelio. Porque este es el evangelio de Dios mismo, hermanos. El que vinimos a escuchar y vinimos a su casa, casa de adoración, casa de donde es un hospital para todo aquel que está enfermo. Este es el lugar preferido que el Señor nos dice que nos juntemos todas las familias y vinemos y demos toda honra, toda gloria y toda alabanza. Aleluya. Sean todos bienvenidos en esta mañana. Dios les bendiga y vamos a gozarnos en la palabra del Señor, porque Él es el que nos enseña, el que nos instruye a cómo vivir una vida santa, agradable delante de Él. Aleluya. El sermón se titula en esta mañana: ¿quién es usted? ¿Qué se siente cuando alguien que conoces tiene una mala percepción de ti? Has oído hablar de ti, pero cuando finalmente te conocen, descubren que tú no te pareces a nada a lo que la gente dice que eres. Te choca saber que alguien te diga, esa persona, algo que no era cierto sobre ti. Y la gente ha tenido una mala percepción de ti porque estaba mal informados. Cuando más popular eres, te vuelven más. La gente está mal informada sobre ti. ¿Cuántos de nosotros tenemos percepciones de personas famosas por la que vemos en las noticias, oímos en las noticias o vemos en la internet o en la televisión, pero nunca los conocimos en la vida real y no sabemos nada sobre ellos? ¿Alguna vez han difundido algún rumor sobre usted y que no era cierto? La forma en que funcionan los rumores a medida que continúan propagándose se hacen más y más grandes en las declaraciones falsas sobre su persona. Y aquí voy a parar un momento. Ayer que fui al banco y vi una persona dentro de mí, me dice, habla con ella. Entonces le pregunté de la iglesia, pero yo sabía que no estaba yendo a la iglesia, pero le hice una conversación y me dice ella, dice, no, yo no voy a la iglesia por algo que vi en la iglesia. Y le dije yo, tú no vas a lo que oyes, si oyes algún chisme, ves algo que no te guste, tú vas a tener una relación con Dios. Y le dije, no dejes que lo que ves o que no te gusta o que el enemigo te pone en tu mente, o si hay es un chisme, te aleje de las cosas del Señor. Y ella me dijo, no, es que como quiera yo era católica y pues ahora tengo mi relación en la casa. Le dije, no es lo mismo, es más vale la obediencia que los sacrificios, dice la palabra. Y la palabra te dice, ven a mi casa, casa de adoración. Ahí lo dejé, yo me fui para mi hogar y ella se quedó atendiendo a las personas del banco. Pero lo que él quiere decir con esto, hermanos, nunca deje usted que un chisme la aleje de los brazos del Señor. Nunca, nunca. Porque usted sabe quién es Dios y a qué viene usted a la casa del Señor. El problema es que la gente se lo cree y especialmente es muy jugoso. Es por eso que como cristianos no podemos participar en chismes. Lo voy a decir otra vez. Como cristianos no podemos participar en chismes. Aleluya. Un espíritu de chisme puede destruir un ministerio en la iglesia rápidamente.
En esta serie vamos a ver los últimos días de Jesús en la tierra. La reputación de Jesús crecía cada día y las historias que contaban sobre él se hacían cada vez más grandes. Lo que sabemos por qué vinieron a arrestar a Jesús en el jardín de Getsemaní, enviaron soldados romanos y policías del templo, completamente armados, y había entre ellos de 300 a 600 soldados y al menos 25 policías del templo. Los soldados y los policías trajeron suficientes lámparas para iluminar todo el monte de los olivos. Cuando estuve en Jerusalén, fui al monte de los olivos. Es bien hermoso, grande, tiene cavernas, piedras grandes que se puede esconder una persona, y tiene unos pinos majestuosos. Es bien hermoso el monte de los olivos, y ojalá Dios nos permita que esa congregación con el pastor Belfort vayamos algún día a Jerusalén y conozcamos la tierra santa de Jesucristo. Aleluya. Judas le contó toda la historia de los milagros que vio y el poder que Jesús tenía. Entonces los soldados romanos y la policía estaban listos para una gran batalla para atrapar a Jesús. Judas le habló de las muchas veces que los líderes religiosos trataron de atrapar a Jesús y él se les escapaba. Aleluya. Los líderes religiosos pensaron que tenían a Jesús muchas veces, y cada vez que él se aparecía sobrenaturalmente o se les escapaba sin ser atrapado. Judas ya tenía preparado al ejército y le contaba cómo era Jesús. Pero la verdad, si Judas hubiera conocido a Jesús, él sabía que nadie podía atraparlo si él no quería, porque él estaba al mando. Dios mismo podía haber mandado un ángel, haber llamado un ángel y haber destruido a todos los soldados y todos los que querían atraparle a él. Judas no conocía a Jesús, a pesar de que estuvo 3 años y medio casi con él. No lo conocía. Fíjese lo que nos dice Juan 18:3. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y de guardias de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y armas. Judas no conocía a Jesús, porque Jesús no iba a pelear así con ellos, pero ellos fueron con armas, con espadas, con palos, para querer atraparle. A la hora que vinieron por Jesús era en Pascua, y había luna llena que daba mucha luz en esa zona. Judas no quiso arriesgarse, así que les dijo a los soldados y policías que trajeran mucha luz para ir a buscar a Jesús, pensando que él se escondería de ellos una vez que lo vieres venir por él. La Biblia dice que trajeron linternas y antorcha y armas. La palabra griega para linterna significa una luz brillante. Esta linterna fue hecha para iluminar toda una habitación, porque la luz era muy brillante. La palabra griega para antorchas significa una lámpara de aceite de larga duración. No sé si usted se acuerda, los quinqué, esos eran de larga duración, que era como, tenía un líquido que usted prendía la mecha y alumbraba por largo tiempo. Eso es lo que significa la antorcha. Las linternas eran brillantes, pero no duraban mucho. Las antorchas eran a base de aceite y podían durar toda la noche. Los soldados y los policías estaban preparados para buscar a Jesús toda la noche, porque en el huerto de Getsemaní tenía muchas cavernas, cuevas, lápidas donde alguien podía esconderse.
La Biblia nos dice que los soldados vinieron con sus armas. La palabra griega para armas significa un equipo completo para luchar como si fueran a la guerra. Estos soldados iban con todas estas cosas como si fueran a una guerra en contra de Jesús. Por las historias que escucharon sobre el poder de Jesús, esperaban una gran batalla. Fíjese lo que nos dice Mateos 14:43. Aún estaba él hablando cuando vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y con palos, de parte de los principales sacerdotes, de los escribas y de los ancianos. ¿Qué hubieran podido hacer con palos y con espadas en contra de Jesús, con Dios mismo? Judas no le conocía. Marcos nos dice que la policía del templo y otros vinieron con ellos. Vinieron con espadas y con garrotes. La palabra griega para espada significa el tipo de espada más lestal que se usa para empuñarla y para pelear en corta distancia. Vinieron con espadas y garrotes listos para derribar a Jesús y posiblemente matarle allí mismo si querían. Judas debió haberles contado tales historias sobre el poder de Jesús, que esperaba una pelea como contra todo un ejército. No importa el ejército que hubiera venido en contra de Jesús, él podía haberlos tumbado a todos ahí. Por eso es que digo que Judas no conocía a Jesús, y nosotros no podemos ser como Judas. Nosotros tenemos que conocer a Jesús como hijos de él, como cristianos. Aleluya. ¿Te imaginas lo que pensó Jesús cuando vio a Judas venir con todos estos guerreros para capturarle? Incluso después de pasar más de 3 años con Jesús, Judas no sabía realmente quién era Jesús, porque de haberlo sabido, habría sabido que Jesús no actuaría de la forma que él explicó a los soldados y a la policía del templo. Judas no conocía a Jesús. Así que no te sorprendas si las personas con las que has estado durante años no te conocen. No se sorprenda si levantan algún falso testimonio, porque en verdad quizás no lo conocen. Realmente te malinterpretarán y no saben el tipo de persona que eres. Cuando te ofendas por esto, se abrirán puertas para que el enemigo entre con espíritus de ofensa, de ira, de odio, espíritus huérfanos, espíritus de rechazo. Tenemos que cerrar cualquier puerta, hermanos. Hoy el Espíritu Santo quiere libertarte de cualquier espíritu de personas que no entienden quién eres realmente hoy. Hallelujah. As the worship team come up, póngase de pie en esta mañana. Aleluya. Ira soja manakinda, ira chaya, ira oa, kisa abra, kina baka. Hallelujah.